Muy bien. A continuación vamos a tener la pregunta del doctor Carlos Torres. Él nos va a hablar de filosofía de las ciencias. Le agradecemos que haya colaborado con nosotros. Ok. Bueno, yo lo que entendí de Fernando, que me comentó, es que quería que yo hablara de la materia optativa de filosofía de las matemáticas. Y acepté porque es un tema muy padre, es decir, lo voy a aclarar. Si tengo que hablar del temario de ingeniería moderna, pues yo me fregué. Cálculo, o sea, mismo que en cálculo les digo que vamos a estudiar cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Su cálculo hay un programa, y hace rato lo estaba mencionando, son programas que hay que seguir. Yo no puedo agarrar el álgebra moderna 2 si no he visto nada de grupos. Entonces, cuando dan uno los cursos obligatorios que tienen un temario, un contenido matemático muy específico, pues tengo que seguir una línea porque la matemática sí se nos presenta. La manera de ver las matemáticas aquí en la facultad, es lo que estaba comentando, alcancé a comentar, que decía Frank. Bueno, Frank se refiere a... Frank es un filósofo disfrazado de historiador. O sea, estaba lanzando puras preguntas provocativas y tiene razón, porque recientemente la historia y la filosofía se han vinculado mucho. Al rato voy a hablar un poco de eso, pero a lo que él se estaba refiriendo es que ahora se utiliza una manera de presentar la matemática, y esa manera es la organización lógica. Les tengo una mala noticia: la organización lógica de las matemáticas es lo último que aparece. El teorema fundamental del cálculo se conoció desde el siglo XVII, y las bases para poderlo probar rigurosamente, la base conceptual del análisis matemático, que es la noción del número real, la construyen a finales del siglo XIX, de King, el mismo Cantor, etc. Hay una frase que no sé, creo que era de Mesrach o de alguno de estos ingeniosos filósofos, que dice que los matemáticos son seres de mentes, que primero construyen el edificio y luego le ponen los fundamentos, que son los únicos que hacen todo al revés. Y en ese caso es perfectamente claro: el edificio ya estaban las ecuaciones diferenciales en el siglo XVIII, ya estaban los físicos felices de la vida resolviendo sistemas. Las matemáticas estaban aportando con la herramienta conceptual para el avance de la mecánica de Newton, y todo eso sucedió en el siglo XVIII. Y entonces hacían argumentos con números infinitamente pequeños, infinitesimales, que Leibniz, igual que Newton, los utilizaban en el cálculo, en la parte de la analítica. Todo estaba muy bien, todo funcionaba de maravilla, etc. Hasta que aparece una serie de problemas y deciden ponerle una base a la matemática. A partir de eso aparece un desarrollo de la matemática que tiene que ver con muchas otras cosas. Por ejemplo, con una tendencia gigantesca hacia la abstracción. Y lo que eligen es que en la docencia, sobre todo, y ahora ya también en las publicaciones, es ordenar el conocimiento de manera lógica. Es decir, voy exponiéndolo conceptualmente, pongo la base conceptual, cálculo. Pues la base es el sistema de los números reales. ¿Por qué? Porque los teoremas que pruebo se basan en las propiedades de los números reales. Yo no puedo probar el teorema del valor medio si no tengo el axioma del supremo. Aunque me salga espuma por la boca, no puedo. O sea, no es un problema de esfuerzo intelectual, sino que no tengo las herramientas para poderlo hacer. Entonces, ¿qué facilita más la enseñanza? Pues, ¿qué es más fácil? ¿Ir leyendo el libro o irme metiendo a ver cómo le hago? Dejar que ustedes propongan y dispongan para dónde se va el curso y nos vamos a discutir las cosas aquí. O simplemente voy diciendo, pues después, a ver, ¿qué sigue? Veo el concepto de número real, luego ¿qué viene? Igualdades y desigualdades. Luego no sé qué, luego la noción del límite. Ya que tengo el límite, puedo empezar a hablar de la derivada.
ya que hablé de la derivada, puedo también hablar de la integral de Riemann. Y cuando yo hablo de la integral de Riemann, tengo la noción de límite funcionando en su apogeo, ¿no? Lógicamente es muy fácil exponer el tema así. No sé si a la larga entiendan mejor, porque el problema de la comprensión, a ver, es si algo que costó tanto esfuerzo lo pueden asimilar en 10 minutos, pero así se están haciendo las matemáticas. Entonces hay un modo que se ha impuesto en la enseñanza sobre todo. Peor aún, si yo mando un artículo a una revista y discuto cuáles fueron las ideas que me llevaron a bla, 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 no me lo publican. Ellos lo que quieren es que yo lo mande organizado de la manera, bueno, el problema está aquí, con esta definición voy a avanzar, con este concepto puedo probar tal cosa, pero lean los artículos que salen en las revistas. Son como los libros, nomás que con ideas más recientes. Entonces, ese estilo no solo me afectó a mí, los ha afectado a ustedes. Es un modo de hacer las matemáticas. Y es universal, digamos. No son muchas las escuelas donde no se hagan así las cosas. Tal vez aquí en la facultad haya una mayor variedad. Yo creo que una de las virtudes de esta facultad es que el espectro de profesores es tan grande que caben hasta los locos. Pero hay lugares, a ver, ¿quiénes de ustedes han dado clases en el ITAM o en el TEC de Monterrey? Ya levantó la mano. Es el temario y uno va contra el examen departamental. Si yo me interino a mis alumnos para hacer el examen departamental, el que se lo lleva el tercer examen, además de ellos. Entonces ahí es un problema de training. Él dentro de 15 días tiene que saber cómo integrar funciones polinomiales y funciones racionales. Y si yo me pongo a hablarles de cuáles son las proporciones de Newton y por qué el cálculo lo hacía geométricamente, ya valió. Ahora, ¿qué puede enriquecer más mi cultura o mi comprensión de las matemáticas? Pues a lo mejor la segunda versión. ¿Las matemáticas son producto de una historia? Sí. ¿Nos las presentan como históricas? Sí. Como, a ver, una gran mentira, y esto es filosofía. No nos dicen que el principio fundamental de la aritmética es el principio de inducción y que las cosas se prueban por inducción. Ok, lo asumo. ¿Y ahora qué hay que probar por inducción? Si no tengo la fórmula que quiero probar y no sé que la inducción está ahí esperando que le digan, aquí está la fórmula, te toca probarla por inducción. ¿Cómo aprendimos eso? Nos pusieron el ejemplo de la suma de Gauss y nos dicen, ahora te toca hacer la de los cuadrados o de la suma de los dos elementos. Así funciona, o sea, nos dicen la fórmula que quiero probar por inducción. ¿Y qué esas salen en las bolsas de las abritas? Así son las matemáticas en la vida real. Va uno por la calle y se encuentra tirando una fórmula en la banqueta y dice, ay, la quiero probar por inducción, ya sé. Nos han contado muchas mentiras y nos las enseñan con base en esas mentiras, porque es más rápido decirles cuál es el método y como ya tienen un costal de fórmulas, uno cree que así se hacen las matemáticas. Pero esas fórmulas alguien las descubrió. Bueno, esto ya es irse introduciendo en la reflexión filosófica. Hay un modo de exponer las matemáticas, ese modo tiene una historia, tiene un origen. Ahora se refuerza por lo que les digo, porque una revista no me va a aceptar un artículo de 40 páginas. De hecho, en Lógica habían inventado en North Holland una revista dedicada solo a artículos extensos. Entonces ahí pueden salir artículos de 80 o medios libros, ¿no? Pero de todos lados, lo dicen ustedes, lo que dicen se llama normas para el escritor. Dice, mande usted un artículo que no se exceda de tantas cortillas o tantos golpes y si uno se excede de eso, la goma. Entonces uno no puede andar con explicaciones, discusiones, matemáticas, que es dejar de ver el cuadro completo, qué hay detrás de todo lo que se está haciendo. Bueno, en filosofía de las matemáticas, el temario, hay un temario, pero ahorita se los explico. El temario que se van a encontrar es es lo mismo de siempre, 5 horas a la semana, no sé qué. Objetivos. El alumno distinguirá la manera en que la matemática fue pensada desde la antigüedad hasta principios del siglo XIX
y los cambios ocurridos tras la aparición de las geometrías euclidianas, el género abstracto y las teorías de conjuntos. El uno conocerá las distintas concepciones de la matemática desarrolladas a raíz de estos cambios, en especial énfasis en el formalismo de Hilbert, pero el uso estudiará en detalle el llamado problema de Hilbert, ahí dice todo eso, ¿no? ¿Saben por qué lo puedo leer tan rápido? Porque esta vez lo hice yo. ¿Por qué? Porque una vez di el curso de filosofía de las matemáticas y puse ese temario. Como ese temario puede haber 200, porque la filosofía de las matemáticas no tiene un contenido específico, no es cálculo. No tengo que ver el desfile. Primero van los números reales, luego los conceptos del número y ahora. Pues aquí no hay desfile. Aquí es pues, por dónde quieres entrarle. ¿Qué son los números? ¿Qué es un número? ¿Qué es un número natural? ¿Qué son? ¿Y cómo puedes conocerlos? ¿No son abstractos? Entonces, ¿cómo puedes tener conocimiento de una cosa que es abstracta? ¿Desde cuándo? Eso es un curso de filosofía. Esto se llama Nasserraf y sus problemas. ¿Cuántos cursos de filosofía de las matemáticas hay? Pues, tantos como locos filósofos de mente se les ocurra pensar en eso. Piensen en cualquier cuestión de matemáticas que atrás hay un problema filosófico. ¿Por qué las matemáticas son tan eficientes o tan efectivas para comprender la realidad? A ver, quítenle las matemáticas, para empezar light, a la astronomía. ¿Qué queda? Quítenle las matemáticas a la física. ¿Y qué queda? Pues un grupo de orates llorando en la banqueta. Se tiene que volver aristotélicos. O sea, lo único que les queda es la filosofía aristotélica, la física aristotélica. ¿Por qué las matemáticas son tan eficientes para comprender la realidad? ¿Cuántas matemáticas hay aquí? Ahorita les voy a hablar su nombre por el celular, su nombre. ¿Cómo es posible esa llamada? Pues está en casa de la Conchinchina. ¿Cómo es que prendo la tele y puedo ver al Chicharito? ¿Cuántas matemáticas hay detrás de eso? No podemos negar que la matemática es una herramienta fundamental, central de la tecnología, pero no existe otras cosas. ¿De dónde viene esa importancia? Bueno, nadie ha podido elaborar una teoría convincente y perfectamente aceptada por todos de por qué funciona así. Lo ven pues como una especie de milagro. Claro, podemos decir que la matemática no la construimos sobre la nada, sino también con base en experiencias muy generales, que es la parte más general o abstracta de nuestro conocimiento de las cosas, etc. Hilbert, a Hilbert que lo puso a enseñar el formalismo más asqueroso del mundo, dice: ¿quieres entender qué son los números? Pues ahí están. ¿Les digo? ¿De dónde sale el infinito en matemáticas? Una vez vi a Cao Wang que le hicieron, un filósofo así se preparó y dijo: ahorita lo voleo. Dijo: a ver, ¿de dónde sacan los matemáticos el infinito? Y se le queda viendo y dice: pues es muy fácil, señor. 1, 2, 3, 4. ¿Le seguimos? Hay conceptos o ideas que se nos presentan en forma simple en matemáticas. Esto es el origen visual de la noción de número. No contamos con los dedos. ¿Cómo aprendimos a contar? Después se nos ocurre que hay unas entidades abstractas que corresponden a estas cosas. No, pues Hilbert no les llaman numerales, y luego cada vez que habla de los numerales habla de los números. Entonces dice que este es el origen de nuestra teoría aritmética. Ahí está la inducción. Si este tiene una propiedad y se contagia a los que le siguen, ¿cómo genero esta? Pues con una función muy simple, todo el mundo la conoce, el sucesor. Pues el de función sucesor. ¿Cómo paso al que sigue? Pues tengo estos tres, pues con otro palote. Luego eso ya le llamamos la función sucesor. ¿Hay un carácter constructivo de los números? Sí. Sí, tiene un carácter totalmente constructivo. ¿Dónde está el origen de la inducción? Pero esto lo puedo interpretar en términos reales. Pues sí, esto puede ser canicas, cálculo no es piedra. No es casual que le llamen cálculo a eso. Pues vamos a calcular
vamos a apedrear. ¿Cuál sería la traducción correcta de eso? Si ustedes se dan cuenta, los problemas filosóficos están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Hilbert, que era un demente con muy buenas ideas, pues claro que elaboró una teoría de esto y propuso que esa teoría se desarrollara de forma mecánica. Es decir, ponemos reglas lógicas de inferencia, que son la formalización de las reglas que usamos cotidianamente: reducción al absurdo, tercero excluido, el modus ponens. Podemos codificar todas las reglas de argumentación de matemáticas. Bueno, hay una amplia evidencia de que sí. Por ejemplo, en la teoría de los formales de los números podemos probar todos esos teoremas muy conocidos sobre congruencias, bla, bla, bla. O sea, tenemos una herramienta formal que me permite probar todo lo que se ha probado, quién sabe cómo, así, rayitas, no sé qué. Y con la inducción formalizada. Ese es el chiste, ¿no? Bueno, ese aparato formal, Hilbert decide que es tan perfecto en su hechura que es completo. Es decir, que si yo escribo una fórmula aritmética, o la pruebo con mis axiomas o pruebo su negación, porque mi sistema lo sabe todo, es un super sabio. Sabe más que cualquiera. Bueno, nadie de ustedes conoce al doctor Icus, algo Mayo, más que el doctor Icus. Era una propuesta fenomenal la de Hilbert. Ese se llama el problema de la completud, y eso es lo que dice ahí. ¿Qué se trae el demente de Hilbert con esto? Pues que aparece un señor que se llama Kurt Gödel, que con las mismas herramientas que él propone, que es la matemática finitista, que es esta matemática que se inspira en escribir los números naturales así y tener evidencias. A ver, una evidencia. Voy a poner una configuración de 5 para no tardar tanto. Les presento al 25, que es 5%. ¿Sí? Ahora, como estoy de ocioso, voy a poner una columna más. Entonces ya no es 5 por 5, sino 5 por 6. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a hacer este dibujo. No me voy mucho. Creo que voy bien, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ok, ¿en qué lo dividí? ¿Dónde están los pisos? A ver, aquí tengo 1, 3, 5, ¿qué más tengo? A ver, los pisos van así: 1, el de 2, el de 3, el de 4 y el de 5, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Pero el de acá es simétrico, ¿no? O sea, esta figura es 1 más 2 más 5. Y luego abajo tengo 1 más 2 más 5. ¿Sí? ¿Está bien? Este es el triangular 5, ¿no? Sí, ¿y cuánto vale? Pues ya todavía no sabemos, ¿no? Nomás sé que es esa suma. Pero la suma de estos dos, ¿cuánto vale? O sea, 2 veces este 5, ¿qué es? El cuadrado de eso. No, es 5 por 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es que yo no creo que quede 4, ¿no? Es que dibujo muy mal. Es que La diagonal fue la me chino diagonal, que es la antidiagonal. O sea, no sé qué tiene. Pero a ver, la idea es esta. Si yo tengo el número que llaman oblongo, que es n por n más 1, y lo divido así, me queda acá tn y acá me queda tn. Lo que pasa es que dibujé muy mal. Pero te quedan dos singulares. Entonces, el número que es n por n más 1 es 2 veces tn. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tn es n por n más 1 entre 2. Y no usé inducción. Descubrí una fórmula.
Pues así se hacen las matemáticas. Cuando ustedes van y les dicen, señores, vamos a probar eso por inducción, ya saben que así es. O sea, la matemática no se hace, o sea, no abrieron la bolsa de Sabritas y estaba ahí la fórmula. No, la fórmula la descubrieron. Y ese nivel de argumentación es el de la matemática elemental que ni axiomas necesita. Con base en ese tipo de evidencias visuales, bueno, hice un dibujo que Hilbert me apedrearon, pero vamos a hacerlo en el caso de 4. 3 por 4 y ese no falla. Exacto, 3 por 4 sí. O 4 por 5. 3, 4, 1, 2, 3. Dejen nomás dibujar bien. La cuadrícula es la que es un desastre, ¿verdad? Está cuadriculado bien. Son 5 para acá y 4 para allá. Está bien, ¿no? Ahora, ¿cómo me voy así? Exacto. Ya ven que sí se puede. Así, así. Ahí está. Ok. Ahora, si ustedes aquí se convencen que es el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 1 más el 2 más el 3 más el 4, pues tengo 2 veces este 4, que es 4 por 5, ¿no? ¿Sí? ¿Los va a convencer de algo más? Pues ¿qué tal si añado una de estas? Pero pues tengo que añadir otra hilera, ¿no? Porque estoy haciendo números oblongos. El oblongo es que un lado tiene una unidad más que el otro. Y vuelve a aparecer lo mismo. Es decir, si ustedes ya tienen el cuadrado así y le añaden una hilera acá y otra acá, siguen repitiendo la misma idea, que quedan dos regulares. Entonces mi argumento es un argumento de carácter general. Entonces esto es una fórmula general. Aquí el problema es piénsenlo con ojo filosófico. Yo estoy argumentando sobre la evidencia sensible. No tengo ningún axioma, no sé. Cuando me dicen que es un axioma, les digo no sé, ni me importa. Porque yo estoy construyendo arreglos de pelotitas o palotes o no sé qué. O sea, mi nivel de matemáticas es el mismo que el de Robinson Crusoe, que ponía unas rayitas en un tronco para contar los días. No tengo otra herramienta. Sería uno de los orígenes del pensamiento matemático, de la aritmética. La aritmética nace así. Palabra de honor que Peano no podría ser antes del siglo XIX. Pues ese nivel de pensamiento tan abstracto solo obedece a un estado de la matemática que no es al que Hilbert está apelando. Hilbert está apelando a un nivel de conocimientos matemáticos elementales. Con una matemática de este tenor, donde las cosas las obtengo por evidencia sensible, por captación, él construye una teoría que abarca, según él, a esto, pero la extiende. ¿Por qué la tiene que extender? Porque en las matemáticas solemos hacer juicios de este estilo. Voy a borrar la fantástica fórmula, espero que se hayan pedido de memoria. O para toda X, la propiedad X es vigente para los números, o existe una X tal que no puede X. Tiene un nombre, se llama ley del tercer excluido. Es una forma de argumentación lógica que usamos. O todos los presentes estudiaron en la prepa 6, o hay alguien que no estudió en la prepa 6. La ley del tercer excluido la usamos como base de nuestras argumentaciones todo el tiempo. Yo sí estudié en la prepa 6, un año, luego porque sí estudié un año, luego me mandaron a la 8, donde merecía. Pero si yo se lo aplico a conjuntos infinitos, esto se vuelve problemático. ¿Me explico? A ver, les voy a mencionar un ejemplo que usa el mismo ejemplo. Él dice: yo les voy a probar que existe una X tal que P de X. La parte de otra es O, no existe X tal que P de X, entonces quiere decir que para todo X, no P de X, que es la misma ley de tercer excluido, nomás que pues negué acá y negué acá, ¿no? Sí. ¿Sí que la verdad? Sí. ¿Está bien? Es lo mismo, es la misma ley. O hay uno o no hay ninguno.
¿Sí? O hay uno o ninguno. ¿Está bien? Entonces dice, voy a demostrar que existe X. Entonces dice, pues supongo que para todo X nombre de X. Bla, 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 contradicción. Dice, pues no, este cacho no, para todo X no vale, entonces el que existe. Entonces los hace existir así como si fuera Dios. ¿Pueden las cosas existir por el simple hecho de una argumentación lógica? En el mundo de lo finito sí. O hay alguien aquí que fue a la prepa 6, o a ver, vamos viendo, tú fuiste a la prepa 6, todos dicen, sí, claro, sí, todos somos el 6. Pues ya, se probó. O alguien dice, no, yo no fui. Entonces la ley sí es válida en un ámbito de conjuntos finitos. Pero Hilbert se lo aplica a bases de ideales de polinomios que no son finitos. Está probando que existe que para todo ideal existe una base. Para todo ideal de polinomios de n variables. Ok. Esa es su forma de argumentar. Se armaron los sombrerazos. ¿Por qué? Porque la manera clásica de probar que algo existe, pues aquí está, te lo presento. ¿No? Esa forma de argumentación desde finales del siglo XIX y desató todo un bronco. Y entonces Hilbert lo que voltea y dice, a ver, la base sobre la que yo parto es una base axiomática. En los axiomas yo digo aquello que creo que sucede en un sistema de cosas que se portan como dicen los axiomas. ¿Qué sabes de esas cosas? Pues lo que dicen los axiomas. ¿Qué son esas cosas? Pues aquí no es el departamento de filosofía, lo lamento mucho. La pregunta filosófica es ¿qué son estas cosas? La pregunta matemática es ¿cómo se portan estas cosas? Entonces, como matemático yo sé que se portan así y asado, por 2 puntos pasa una línea, las 2 líneas vayan un solo punto, son los axiomas de la geometría proyectiva. Yo te digo cómo son estas cosas, no qué son. Si me preguntas qué son, te subo al Pumabús y te mando a la facultad de filosofía. Pero hay un problema aquí. Esa es una pregunta que no nos podemos dejar de hacer. No sé si aquí en la clase, pero en la cafetería sí, con los cuates sí, en las fiestas sí, en los chupes sobre todo. O el sábado y domingo. Bueno, pues hay una materia que se ocupa de discutir cosas de esas. Este temario es pues, el que se me ocurrió discutir en ese momento con los alumnos en esa materia. ¿Qué se requiere? Pues en este caso se requiere saber algo de computación euclidiana, se requiere saber algo de lógica matemática, porque los teoremas de Gödel no es que ahí no se ven los teoremas de Gödel. Los teoremas de Gödel se ven en lógica matemática. Se ven en lógica matemática 3 después de haber aprendido lógica 1 y lógica 2, porque esa materia, igual que todo lo demás, otras materias, está organizada pues, en forma constructiva. Ustedes no pueden ver el teorema no pueden ver el cálculo de predicados si no saben bien cálculo de proposiciones. No pueden ver teoría de la cuantificación si no han visto el manejo de las conectivas elementales. Y si no saben lo que es el cálculo de predicados, pues no pueden entender la prueba de los teoremas de Gödel. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta conceptual con la que están trabajando. Y aquí se supone que ya aprendieron los teoremas de Gödel. Entonces están capacitados para meterse a discutir qué consecuencias los teoremas de Gödel se siguen discutiendo hoy en día. Les voy a poner un caso donde verán, esto es simplemente, eso es una lista de artículos de Solomon Pfefferman que están en línea en internet. Solomon Pfefferman es un lógico muy destacado que ha hecho cosas en la matemática constructiva muy fuertes, pero discute problemas de filosofía de las matemáticas en general. Esa es una parte y no es todo lo que se discute en filosofía de las matemáticas. Entonces, cada uno de esos temas podría ser motivo de un curso de filosofía de las matemáticas. El chiste es que ahí vamos a discutir problemas que la matemática misma nos plantea. Hilbert un buen día fue a un congreso. Hilbert fue muy importante en estas cosas porque él fue el fundador de la escuela formalista, lo cual ya es problemático de por sí, pero planteó muchos problemas. Él dijo, yo estoy seguro de que cualquier problema matemático planteado en términos correctos
una conjetura en teoría de los números, una conjetura en teoría de la probabilidad, etc. Cualquier cosa que sea una conjetura matemática se puede probar o se puede refutar. Es decir, tengo confianza en el poder del pensamiento y de la mente humana. Estoy convencido de que todos los problemas tienen solución. Y los teoremas de Gödel pueden estar apuntando a que no es cierto, que hay cosas que la mente humana nunca podrá resolver. Es un broncón. Si somos máquinas de Turing, ya nos fregamos. Hay cosas que no podemos resolver. ¿Por qué? Porque el Gödel prueba que la mente, que en la aritmética y de la aritmética en adelante, la teoría no puede probar que ella es consistente, que en ella no se pueden producir contradicciones. Es una limitante y es un teorema matemático. Entonces, es una parte muy importante, muy interesante. Ustedes, como estudiantes de ciencias, están en capacidad de poder entender un debate filosófico y debate sobre los fundamentos que pasa por entender cosas matemáticas. Es decir, estamos acostumbrados al debate filosófico, donde, como decía Frank, yo propongo algo y eso siempre es debatible. Pero si mi argumento es un teorema, ¿qué hace? Hilbert dice, voy a construir una teoría axiomática completa para la aritmética. Es lo que dice Hilbert. Y Gödel dice, pues aquí está un teorema que prueba que no se puede. Si tu teoría es completa, es inconsistente. O sea, ya valió. Se te pasó la mano. Si la completas, ves que la completaste. Una teoría inconsistente, pues pruebo todo, sí, por eso es completa. Pues, no, ahí sí no le falta nada, pruebo lo que sea, pero entonces porque quiero la teoría, cualquier cosa que se me ocurra es teorema. No es lo que queremos. En matemáticas queremos saber sí o no. La conjetura de Goldbach, sí o no, no, sí las dos cosas. ¿Cómo que las dos cosas? No sé quién era, entonces saber quién era. Creo que era Wittgenstein, que dijo, los matemáticos no tienen miedo a nada más que a la contradicción. O sea, no podemos aceptar que nuestra teoría sea contradictoria, porque ya no nos sirve de nada. Cualquier cosa que digamos es cierta, pues ya está, ¿no? Qué padre. Bueno, eso es motivo nomás de lo primero. El renglón 1, ese es un artículo de Pfefferman. Podemos hacer un seminario de filosofía de las matemáticas nomás dedicado a ese problema. ¿Por qué? Porque después aparecen otros matemáticos metiendo la cuchara en eso. Hace rato yo ya a Frank hablar de que el problema de que es un algoritmo es un problema complicado para la filosofía de las matemáticas. Hay una respuesta, y la respuesta es ser o recursivo, o más bien que lo puede ejecutar una máquina de Turing, o en el lenguaje actual que podemos hacer un programa de computadora que lo ejecute. También hay discusiones ahí. O sea, la matemática nos plantea muchas cuestiones que inmediatamente nos llevan a la discusión filosófica. Aquí venimos a hacer matemáticas, pero hay una materia que nos abre el terreno para discutir sobre ellas. Y está bien. Yo estoy convencido, ahora últimamente he estado trabajando con profesores de la MADE, a los que estoy enchinchando con cuestiones filosóficas o históricas. ¿Por qué? Porque yo creo que si alguien entiende cómo se desarrolló conceptualmente la matemática, puede entender mejor qué traen en la cabeza estos chavos que son como griegos o peor que griegos. Pues Euclides sabía más geometría que los escuincles del primer año de la prepa, de calle, pero pues están como a ese nivel, ¿no? O sea, podrían equipararse las cosas y darse cuenta de cómo es que el pensamiento matemático fue cambiando. No, por ejemplo, hasta el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, era inconcebible que hubiera otra geometría. Y lo peor de todo es que la filosofía votaba a favor de esa postura con argumentos filosóficos. O sea, la geometría es producto. Fíjense, Kant es muy inteligente. No dice que el mundo sea euclidiano, sino que la manera en que vemos y percibimos el mundo fenoménico es euclidiana, pero ese es nuestro modo de percibir. O sea, que el mundo que la estructura del espacio geométrico es euclidiana porque así está dada nuestra forma de percibir, no porque haya una cosa en sí que sea el espacio que se comporta de esa manera. Newton veía al espacio de la siguiente manera: es como una caja vacía donde pongo las cosas. O sea, el espacio ya está dado, tiene una estructura, y pues de repente pues aparecen cosas como partículas ahí, o átomos, o planetas, o cosas,
pues que están en el espacio, pero esta silla está en el espacio, esas escalas están en el espacio, y si los quito el espacio ahí sigue esperando que alguien llegue y lo habite. Esa idea fue totalmente destruida con la relatividad. Y le dieron la razón a Kant. El espacio no es algo que esté allá afuera esperando ser conocido, es algo que nosotros ponemos para poder conocer. Yo, para poderlos percibir a ustedes, necesito ver que están en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que diría Kant. No los puedo percibir si no es estando en el tiempo y en el espacio. Entonces el tiempo y el espacio es algo que va pegado con mi percepción. No hay percepción de nada, no hay sensibilidad de alguna de las cosas si no es como están en el tiempo y en el espacio. O lo siento espacial o lo percibo así. La tristeza pues es algo que sucede en el tiempo. No hay tristeza instantánea, pues. O sea, el dolor de estómago, esa sensación de ansiedad es así. ¿Cómo estás hoy? Ya se me pasó. Bueno, no es tan trivial entender lo que está diciendo Kant, pero él lo dice así. Y la matemática ahí lo confirma. Pero pasa un problema gravísimo en matemáticas. Resulta ser que la geometría no necesariamente tiene que ser euclidiana, y eso lo hacen los matemáticos, por la razón que sea, no porque sean necesariamente kantianos, sino porque se dan cuenta que el quinto postulado es independiente de los demás axiomas. Entonces puedo tener geometrías que no se aportan como dice la geometría euclidiana. Eso pone en crisis a la filosofía misma. La matemática siempre está planteando problemas a la filosofía y no saben qué hacer. Les voy a plantear el dilema de Menasserraf. ¿Están ustedes convencidos de que los objetos matemáticos son abstractos? Incluso estos. ¿Por qué les voy a decir? ¿Por qué? A ver, ¿son estos los números? ¿En serio son los números? ¿O son manchas en un pizarrón? ¿Quién puso la idea del número ahí? ¿Ya estaban? ¿Ellos eran números y se hicieron visibles en el pizarrón? ¿O yo fui pintiendo tonterías y dije, miren, este es el 1, este es el 2, y ustedes entendieron la mecánica, ¿no? Pintapalotes y entonces aparecen, ahí va la secuencia numérica. ¿Dónde están los objetos matemáticos, pues? Son abstractos, eso es la respuesta. El biólogo, el ejemplo que les pongo es muy claro. ¿Cómo se llama el planeta donde se fue a vivir Yoda, el Jedi? Bagdad, o no sé qué, ¿no? ¿Hay un tratado de la ecología en ese planeta? ¿O hay un geólogo que se dedica a ver cómo es la estructura volcánica en ese planeta? ¿Por qué no hay un tratado de eso? Pues el planeta ahí está, pues ahí vive el pobre Yoda, además unas charcas asquerosas. ¿Por qué no hay biología de eso? ¿Pero por qué ustedes hacen matemáticas de los espacios de Hilbert? ¿Dónde están? Hay una gran diferencia. Se les voy a decir, en matemáticas nos inventamos el objeto. Esa es mi teoría. Nos inventamos un objeto, pues ¿para qué tenemos que preocuparnos de que lo haya en el mundo? Un biólogo no puede. Un médico tampoco. Un médico no puede. A nadie le da el premio Nobel porque estudió una enfermedad inexistente. Que se le inventó. Dijo, imagínense una enfermedad así, entonces, ¿cómo la combatimos? Los químicos no hacen eso, los economistas no hacen eso. ¿Quiénes hacemos eso? Es un grupo de dementes. Acompañados por otro grupo de dementes, que son los físicos que luego no las compran. Entonces, y ahora usan, en teoría de cuerdas, usaban la idea de que el espacio es de 11 dimensiones y les acomoda muy bien. ¿Alguien ha percibido las otras? 4 se supone que las percibimos, ¿no? 3 espaciales y la temporal. Y la temporal es medio trágica, ¿no? Porque no es reversible. En esa dimensión no nos podemos ir para atrás. Si no, pues ya hubiera regresado para tener situaciones. Bueno, la matemática nos coloca ante esa perspectiva. Los objetos matemáticos son abstractos, eso no lo podemos negar. Esos objetos no es que existan por sí mismos. Lo primero que hago es que empiezo a pintar rayitas y estoy poniendo el objeto que vamos a estudiar. No es un objeto que estaba ahí en la naturaleza. Si eso no marca una diferencia entre las matemáticas y los demás que conocen, pues dedíquense a los demás que conocen creyendo que hacen matemáticas. Es esta.
A mí me parece asombrosa esta ambigüedad. Las matemáticas están metidas en todo. Les repito, su novio que les va a hablar se va a servir de un sistema que está diseñado matemáticamente. Por eso cuando marca los numeritos, se conecta aquí y no a otro lado. Y puedo ver los goles en Chicharito y hasta la película. Con un chorro de matemáticas trabajando ahí atrás. Todo eso está diseñado con ideas matemáticas. Pero sus objetos no son objetos empíricos. Esa es la expresión correcta. La matemática no es empírica. Tiene que ver con el mundo empírico muchísimo, pero no es empírica ella misma. A ver, la definición que da Euclides de lo que es una línea es una longitud sin anchura. Pues, ¿qué queda? Esta línea que pintó, esta preciosa línea que es línea, pues tiene un grosor, pero pues la tengo que pintar así para que la podamos visualizar. Pero el concepto de línea no tiene grosor. Digamos, ¿cuál es la medida clásica de un segmento del 0,1? Pues 0. No tiene nada que medirse, ahí no se puede medir, pues. No digo que si ya es medible, pues si mide 0. ¿Me explico? En cálculo, cuando integran, ¿saben cómo integraban los antiguos? Reintegraban el rima, pero a lo bestia. Se ponían la curva así, y luego dividían esto en intervalos de anchura infinitesimal. Era anchura infinitesimal. Y entonces, pues el era f de x por h, que era la base, pero la base era infinitesimal. Pero cuando hacían la sumatoria, pues esta h que era infinitesimal la podían sacar, ¿no? Tenían esto. Y a veces esto les daba un número de veras. Un número finito, ni cero ni infinito. Hacían ese tipo de trampas. No existía la teoría de límites. Entonces, lo que hacían era suponer que los objetos geométricos estaban hechos por número infinito de líneas, que eran sus elementos, y lo que hacían era que sumaban no ceros, sino las áreas infinitesimales de esas cosas, pero una suma infinita de una cantidad infinita de cosas puede que no sea infinitesimal. Es lo que hacían. Ahí está la idea de cálculos. ¿Qué es lo que sucede? Que los matemáticos manejan cínicamente esas ideas, sin sentarse a decir, ¿y qué es un infinitesimal? ¿Cómo me atrevo? Y claro, pues se atreven, les da resultados. Hay una actitud pragmática en la matemática. Si esto funciona, no puedo estar preguntando. O sea, si yo me hago la pregunta de qué es esto, ya me metí en una bronca. O sea, sí me lo puedo hacer, pero no me puedo quedar en la pregunta, porque entonces me tengo que ir a filosofía. No a ciencias. Estudiar matemáticas implica eso, lidiar con entidades abstractas, que es lo que yo creo que más nos gusta, insertarnos en ese mundo que tiene sus propias reglas de funcionamiento internas. Y la filosofía aparece cuando nos preguntamos por estas cosas que hemos producido así. Ahí está la lista. Eso es nomás la lista es la lista de los artículos que me interesaron de Benacerraf que puse ahí. Las concepciones del continuo. El continuo es una cosa fantástica, es un invento maravilloso de nosotros. O me van a decir que el continuo ahí está. Si ustedes dicen que el continuo ahí está, entonces son platónicos. Gödel les va a dar un golpecito en la espalda diciendo, claro, necesitamos uno más como tú en mi equipo. Porque Gödel jura que los objetos matemáticos tienen existencia propia en un mundo abstracto. Sí son abstractos, pero ese mundo abstracto existe y tiene sus reglas fijas. Cuando prueban, por ejemplo, que la hipótesis continua es independiente de los axiomas de Samuel Frankel, con axioma de elección y todo, Gödel voltea y dice, pues sí está bien, y resolver un problema lógico. Ese es un problema de lógica. Que yo no pueda deducir tal cosa con tales hipótesis, pues es un problema de lógica. Pero a mí no me contesta la pregunta si es verdadero o falso. Yo lo quiero saber si en el mundo abstracto de los conjuntos, si en ese mundo es verdadero o es falso el curso continuo. Esa pregunta no me la contestaron. Me contestaron que hay un problema con la lógica ahí, que pues allá lo lógico es que se hagan bolas. Él incluido, porque él es lógico, ¿no? Pero fíjense ustedes cuál es su actitud. Y luego porque él dice,
Saben que eso le llaman realismo. Realismo matemático es el asumir que las entidades matemáticas tienen existencia propia, que los números naturales ahí están en algún lugar del espacio conceptual, no del espacio físico, no son ni espaciales ni temporales. Entonces es algo así como, sí, señor Kant, fíjese que yo puedo conocer cosas que no son ni espaciales ni temporales. Usted toda su epistemología la funda en la idea de que solo podemos conocer aquello que está dado en el tiempo o en el espacio. Eso, claro, aquí dicen, ya vi que me importa Kant. Pues Kant, toda la filosofía del siglo XIX, de la ciencia, de las matemáticas sobre todo, no se puede entender sin Kant. Pues Kant fue un hombre que propuso una idea novedosa acerca de la teoría de las matemáticas, una epistemología novedosa también, y para refutarlo, además, por ejemplo, el pleito filosófico del siglo XIX, todos eran neokantianos. Y todos se peleaban contra todos, porque agarraban de Kant lo que les convenía. Pues ya en vez de un Kant había como un millón. Pues cada quien era un kantiano. Entonces le decía, es que Kant dijo, y yo le decía, sí, no, pero es que Kant dijo, y entonces pues, estás mal. Es una historia, Entonces, eso se puede estudiar en historia de las matemáticas, no tanto, pero sí en filosofía de las matemáticas. Entender, por ejemplo, cuál es la presencia, qué problemas se está tocando. Y esos problemas ustedes sí los han hecho algún día. A lo mejor en forma más burda, porque no se dedican profesionalmente a la filosofía, pero en esta materia se pueden abordar ese tipo de problemas. Entonces, ustedes dicen, ¿cuál es el temario? Les digo, no sé. Pues depende de quién vaya a dar la materia. ¿Quieren que hagamos uno sobre el renglón 5? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Necesitan las matemáticas con los axiomas? Es una pregunta que hace Fefro. El 6, Gödel sobre el infinitismo. Esto es el infinitismo de Hilbert. Esto es la captación de ideas o conocimientos matemáticos a partir de la evidencia de los sentidos. Gödel dice, lo que yo pongo por delante, Hilbert es lo que él dice. La base el fundamento de esto es la intuición sensible, la evidencia de los sentidos. ¿Sí? Lo primero fue el signo, es una consigna que él pone. Mis sentidos no me engañan respecto al modo de ser de estas entidades que yo genero pintando palotes. Entonces, no sé cómo Hilbert ya sacó el objeto, ya no es un objeto empírico, el objeto matemático. No es que, empírico significa, está ahí, yo llego y me lo encuentro y pues le entro. Los perros ahí están, ¿no? El veterinario dice, mira, los perros, vamos a curarlos. Entonces se dedica a la veterinaria. Todo lo demás es empírico, la ingeniería es empírica. Claro, la ingeniería se basa en la física, entonces a partir de ello sacar ideas. Pero finalmente tiene que resolver cuestiones empíricas, cómo construir un puente de aquí para allá. Eso está muy claro. Como la matemática no es empírica en ese sentido, no recurre a la experiencia. Ahora, por ejemplo, hay un nuevo debate en filosofía de las matemáticas. La incompletud de Gödel quiere decir, hay problemas que a lo mejor deductivamente no los voy a poder sacar. Entonces, ¿cómo puedo aproximarme a saber si son verdaderos o falsos? Pues ponen a las computadoras a hacer cálculos. Por ejemplo, la conjetura de Goldbach, esta de que todo un número par es la suma de dos primos, pues no lo han podido probar. Es el gran teorema que quedaron sin resolver de estos. Pues han puesto a computadoras a calcular, toman el número par y luego el par que sigue y el par que sigue, y ya van en millones de millones y han visto que todos resultan ser uno de los primos. Entonces podría ser una verdad empírica. ¿Cómo se comprobó la verdad empírica? Pues por cómputo directo. Ya verificamos millones de ellos y todos, es como se dice, todos los mexicanos saben el himno nacional completo, pero lo podemos verificar directamente. Es empírico, es un conocimiento empírico. Decirlo no es un problema, no es un conocimiento abstracto, es un conocimiento totalmente empírico. Bueno, allá pasaría igual. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de la computación moderna está produciendo herramientas para luego visualizar más cosas o computar más cosas. Entonces, eso ha producido un cambio en el quehacer matemático. También eso es motivo de reflexión filosófica. Hay mil temas, cualquier renglón, razonando con diagramas infinitos. La teoría de los conjuntos plantea un problema fenomenal. ¿Cómo
demonios puedo construir una teoría sobre los infinitos matemáticos con tal además precisión y exactitud? Pregunta 2. ¿Qué es Aleph 2? Estoy preguntado por un número que había transmitido, que además es de los chiquitos, ¿no? Para los que ahora manejan entre los conjuntos, pues eso es una bagatela, es una enanencia de número transfinito. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo podemos incluso clasificar los conjuntos infinitos en jerarquías o categorías? Bueno, pues Cantor inventa un concepto y se pone a hacerlo. ¿De qué es conocimiento eso? Él dice, pues una realidad trascendente. Otro dice, no, pues está loco, es una invención, es una bonita invención. Bueno, Hilbert lo declara, han oído todos ustedes esa frase que dice Hilbert: nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Creado, no dicho revelado o descubierto, es una postura filosófica. La filosofía aparece en cualquier lugar. Si ustedes se instalan en un problema filosófico y dicen, no puedo dar un paso más en matemáticas porque tengo que resolver este problema, múdense a la facultad de filosofía. Porque lo bonito es que podemos estarnos preguntando esas cosas que son a veces las respuestas muy ingeniosas y muy divertidas, pero podemos hacerle siguiendo a matemáticas. ¿De qué trata la matemática? Si van al curso de filosofía, podrán empaparse en las respuestas y las discusiones que han dado, pero lo que sí les puedo contestar es que nunca van a encontrar la respuesta. Ahí no está la respuesta, está una aproximación, y a veces lo que es muy interesante es ver la forma de argumentación, cómo lo argumentan. Gödel, por ejemplo, dijo: yo descubrí mis teoremas precisamente por ser realista. Si yo no hubiera pensado como un realista, nunca se hubieran ocurrido mis teoremas. Porque Gödel está diciendo, a ver, fíjense, hay una realidad matemática, lo voy a pintar con una bola, y aquí viven las cosas. Entonces aquí, si tengo un enunciado phi, pues este es o verdadero o falso, ¿no? No le queda de otra. O en ese mundo sucede lo que dice el enunciado, o no sucede. Y luego me llegan con una teoría de Cerbero-Frenkel, donde quieren que o lo pruebo o pruebo a su negación. Esto es ya la completud. O pruebo uno o pruebo la negación. Ok. Y Gödel dice: ¿a poco mi noción de verdad la van a poder cambiar por una noción sintáctica que es lo pruebo porque lo deduzco con las reglas formales del sistema? Es como estar abaratando la noción de verdad. Acá hay un mundo, todo un mundo lleno con una riqueza gigantesca, que yo no puedo aceptar que lo que vinieron a ser esos axiomáticos infumables sea un sustituto de esto. Porque si logran esto, toda la matemática se vuelve enteramente simbólica. Es más, no estaríamos aquí. Ya habrían hecho una supercomputadora, entonces cualquier conjetura pues se la pongo, y como se prueba yo la negación, pues la computadora calcula y calcula hasta que llega a alguna de las dos pruebas y me dicen, pues la verdadera es esta. Fíjense ustedes que la producción matemática, la matemática real, no se parece a lo que nos presentan en los libros. La matemática real es sumamente creativa, requiere de ingenio, imaginación, intuición, tiene millones de cosas. Por eso no empecé mencionando esto. Esto tiene ingenio, es creativo. Descubro, llego a algo porque me imaginé cómo lo visualicé, lo planeé. Yo no conozco a nadie que lleguen y le digan, mira, aquí están los axiomas de los reales, y que 5 años después regrese y diga, sí, ya probé el teorema fundamental del cálculo. Como decía Frank hace rato, los matemáticos trabajan con un propósito. El llegar al teorema del cálculo es porque tenían el propósito de explorar esa región, o ese vínculo entre dos conceptos matemáticos muy importantes. Y ese vínculo podía incluso venir motivado, pues no sé, por la física o por cualquier otra cosa. Siempre hay un propósito, pero si algo priva entre los que publican cosas de teoremas matemáticos, es la hipocresía. Porque lo que hacen es que todas las ideas que tuvieron para descubrirlo las esconden. Entonces lo presentan después. A ver, yo lo invento así y luego digo, ya tengo la fórmula, es n por n más 1
sobre 2. Entonces lo que le mando a la revista es la prueba por inducción de eso. ¿Y de dónde saqué la fórmula? No sé. Somos unos hipócritas. Y más ahora que es una época de competencias. Se esconden para sacar las cosas. El cuate que probó la conjetura de Fermat dice que él no se lo comentaba ni a su novia, que no sabía, creo que eran las matemáticas. Porque sabía que había alrededor del problema una serie de gandallas que estaban viendo a ver de qué ideas se agarraban para probar las cosas. Entonces, cuando él descubrió que tenía que ver con estas coberturas de los japoneses estos, dijo, por aquí hay algo. Si yo le comento a alguien que por ahí lo estoy buscando, me lo ganan. Porque andan así a la cacería de resultados. Entonces es un terreno muy competido. O sea, es algo así parecido a los secretos estos de producción industrial. Que si alguien está en un proyecto, tienen prohibidísimo decir qué están haciendo. Porque la industria, la competencia lo saca uno mejor, en 10 minutos. Acá pasa algo parecido. Y entonces luego nos cuentan que las matemáticas son eso que nos enseñan cuando nos sacan ya en el artículo, en el libro. Entonces no son las matemáticas. No es así como se encuentran los resultados, no es así como se encuentran los teoremas. Gödel lo que se puso a pensar es ¿cómo les derribo esta porquería de idea? O sea, ¿cómo destruyo la idea de que el formalismo es completo? Pero él no quería que fuera completo. Lo que él hubiera podido y hubiera mandado al psicólogo era que se probara que esto era completo. Y él dijo, estoy convencido que no puede ser completo. Tenía argumentos filosóficos. Entonces lo que dijo es, esto está sujeto a reglas mecánicas, entonces hay que examinarlo desde el punto de vista de la construcción formal de teoremas en una digamos, una situación donde está a la vista todo, los exámenes y demás. Y les voy a probar que esto es incompleto. Y dijo, ¿de qué me agarro para probar que es incompleto? Dijo, de la paradoja del mentiroso. Yo soy falso. Oye, pero ahí no estamos hablando de verdad. Dice, bueno, yo no voy a probar que un teorema, no voy a tomar el teorema que dice yo soy falso, porque no hay uno que diga yo soy falso. No tengo la noción de verdad para esos lenguajes. Pero sí tengo la noción de prueba, porque como es mecánico, pues lo puedo, eso mecánico, formalizar. Entonces inventó un enunciado que dice yo soy indemostrable aquí. Pensó que creativamente en la paradoja de Richard, del mentiroso, y dijo, me inspiro en ella y repito un teorema a partir de, me invento un teorema a partir de que lo último que quiero que suceda en el mundo es que esto sea cierto. Entonces, lo único que tenía que hacer él era construir una fórmula que dijera, yo soy indemostrable en ZFE. Entonces, sí, pero el demente eres tú. Pues, ¿cómo vas? O sea, ZF no está hecho para hablar de sus pruebas, ZF está hecho para hablar de los conjuntos, o de los números reales, o los naturales, no sé qué. Y dijo, sí. Entonces inventó una técnica, la técnica de la aritmetización, que ya no se usa nada más en eso, se usa en muchos lugares. Pero él tenía un propósito en mente, perfectamente clavado. ¿Y de dónde venía el propósito? Dice, de mi postura filosófica. Entonces, él lo que sostiene es que tener convicciones filosóficas también nos permite ver los problemas matemáticos con un ojo que nos permite también atacarlos. Y eso es un tipo de reflexión filosófica, eso sí, ni modo, aunque no quieran, aunque no estén de acuerdo. O sea, ¿por qué empiezan a aparecer cosas como geometrías euclidianas? ¿En qué están pensando? ¿Qué propósito persiguen los cuates? Los matemáticos no son ahistóricos o seremos antisociales, pero no somos, no pertenecemos a una casta fuera de este mundo. Somos igual enojones, envidiosos, apasionados. Tenemos vicios. Gödel está reaccionando con furia ante algo, pero en vez de planear un atentado contra Hilbert, pues va y le destruye su programa. O sea, pues le prueba un teorema, pues le dice, lero, mira, ya valiste, cuate. Hilbert se hizo berrinche. Pero como hizo berrinche, quiso componerlo. Ahora,
aquí hay una cuestión, que hay una liga es entre historia y filosofía. Ahora se han unido más. Estos problemas, por ejemplo, esto corresponde a los grandes proyectos de fundamentación que hubo. Eso fue a principios del siglo XX, sobre todo estaba el intuicionismo, el logicismo, el formalismo, pleitos que siguen sin acabarse, pero ya esas discusiones ya se abandonaron principalmente. Gödel destruyó el programa de Hilbert, aunque, claro, como buenos necios matemáticos y con ganas de ir haciendo cosas, muchos dijeron, no, el programa no está destruido porque lo podemos resucitar por este rumbo y este otro. Entonces empezaron a inventar cosas donde hacían nuevas matemáticas. Entonces, también resulta ser que la filosofía sí tiene un impacto sobre las matemáticas. Eso es lo que dice ahí, el impacto de los teoremas de Gödel en las matemáticas mismas. ¿Cómo impactaron los teoremas de Gödel en las matemáticas? Es un artículo de Pfefferman. Los pueden leer, están en línea, buscan Solomon Pfefferman y en su página él mismo los tiene colgados ahí en PDF. Nada de que $50 por artículo, ahí los tiene, bájalos. Y es uno del millón de filósofos, bueno, no el millón, pero hay muchos muy competentes, muy eminentes. Hay unos que son una revoltura de entre historia y geometría muy interesante, que nos invitan a la reflexión. O sea, lo que nos están diciendo es, detrás de esto que estamos haciendo en matemáticas hay reflexión filosófica. La filosofía de las matemáticas trata de eso. Entonces, ¿qué pueden llevar en un curso de filosofía de las matemáticas cualquiera de estos temas? Discutido con seriedad vale la pena. Este es un temario, le repito, de lo que yo en ese momento puse. Preguntas que se pueden hacer en filosofía de las matemáticas. Entonces, a ustedes mismos, ¿qué es lo que les atrae a la filosofía de las matemáticas? O sea, ¿por qué están sentados aquí? Podrían ser felices nada más con el álgebra, ¿no? ¿Qué elementos y libros de trabajo cotidiano ilustran el vínculo entre la matemática con la filosofía? O sea, ¿qué es lo que ustedes hacen cotidianamente en matemáticas? Nos invita a discutir la cuestión filosóficamente. Debe de haber algo que los mueve a la reflexión filosófica. ¿Qué importancia tiene la filosofía de las matemáticas con relación a la lógica? Pues ya dije muchas, ¿no? Por ejemplo, la postura filosófica de Hilbert lo lleva a desarrollar la lógica matemática de una manera, y Gödel usa eso a su manera. Ya las otras preguntas, pues ya no sube, ¿verdad? ¿Hay algún tema de interés para la filosofía de las matemáticas que consideres poco tomado en cuenta, por ejemplo, en las discusiones filosóficas tradicionales? Descubren ustedes algún aspecto de las matemáticas que consideren que no se ha discutido suficientemente en la filosofía, porque si ustedes descubren eso, pues ya mordieron el anzuelo y ya pueden ponerse a discutir y a ver de filosofía. Ahora, pero yo creo que uno de los problemas de la filosofía de las matemáticas con relación a los matemáticos es que es como lo contrapuesto. Yo tengo un cuate hizo el doctorado en filosofía de las matemáticas, pero él es filósofo de origen. Se llama Axel Barceló. Está en estudios filosóficas. Y entonces cada cosa que discutíamos le inventaba nuevos problemas. Hasta que le dije, oye, pues ya no. Y dice, la tarea de la filosofía es plantear problemas, no resolverlos. Ven un problema en cada situación. Pues sí, pero eso no es mi tarea resolverlos. Inventamos explicaciones o intentos de explicación de las cosas, pero siempre están abiertos a la discusión porque no son teoremas matemáticos. A mí me interesó la discusión de Hilbert y Gödel porque lo que ellos hacen, dicen, yo tengo esta postura filosófica, pero me pongo a hacer matemáticas para apuntalar eso. Entonces Hilbert construye la lógica matemática como la tenemos hoy en los libros de texto, y además introduce la defensa de la axiomática, de la formalización, de los métodos algorítmicos, etc. Ese es Hilbert. Y Gödel construye imaginativamente nociones matemáticas que tienen que ver con las respuestas filosóficas que quiere dar. Entonces es un caso muy especial donde problemas de filosofía de las matemáticas se dirimen entre matemáticos que saben, además, son líderes en su terreno. Bueno, Gödel se volvió líder con eso. Hilbert era el líder de la matemática alemana y pues, en un momento podríamos decir que de la mundial. Entonces es un cuate que cínicamente se plantea, a ver, ¿a quién han oído que se vaya a parar en un congreso internacional de matemáticas, y les diga, ¿saben qué, señores? La matemática del siglo que viene se va a mover entre estos 23 problemas.
Se llama es la lista de los 23 problemas de Hilbert. Y con eso abren las puertas de la lógica matemática moderna. Hay una frase de Quine, que es filósofo y matemático también, que dice que quizá el teorema de Gödel es el teorema matemático más bello del siglo XX y si el más profundo, dice. No creo que sea así, ¿no? Porque hay áreas donde hay teoremas que pues acomodan las cosas, ¿no? O sea, que aclaran todo un área de las matemáticas. Pero lo que se refiere, yo creo que es un poco pegado a la reflexión filosófica. Los teoremas de Gödel son muy sustantivos, pero son teoremas matemáticos. O sea, estoy con el curso de lógica y ver los teoremas de Gödel y nunca enterarse de que hay un señor Hilbert que estaba insistiendo en la formalización y el completud. Pero si lo ven desde esa óptica, se les aclaran mucho las cosas. Es igual como ver, por ejemplo, históricamente el desarrollo, no sé, del álgebra o de la geometría. Es más ilustrativo que solo verlo como de manera técnica. Entonces, yo creo que esta materia es una materia para abierta, pues para quienes tengan como inclinación hacia este tipo de reflexiones, pero no esperen respuestas definitivas. ¿Sabes? Solo en este caso, pues, que les digo que si hay teoremas que los podemos... Incluso el teorema de Gödel está abierto al debate, pero sí hay situaciones donde se apunta seriamente a la destrucción del programa. Porque Hilbert dijo en forma muy precisa cómo quería resolver el problema de la consistencia, que era lo que a él le faltaba. Y Gödel lo que le prueba es que ninguna teoría puede probar su propia consistencia. Y eso sí es destructivo. A mí me gusta por eso, porque yo me identifico como miembro, trabajo aquí un tiempo completo. O sea, no puedo dejar de pensar en cuestiones netamente matemáticas cuando pienso en la filosofía. Entonces, esas otras preguntas, por ejemplo, el dilema de Benacerraf, que entretuvo a la filosofía de las matemáticas muchos años, es ¿cómo es que yo puedo conocer estas entidades abstractas que son las entidades matemáticas? ¿Cómo es posible el conocimiento matemático? Entonces ya desató una polémica gigantesca que daban explicaciones de por qué sí, por qué no. Esa polémica a mí me acaba ocurriendo porque ya no encuentro nada matemático detrás de eso. Pues es una discusión filosófica de cómo es posible el conocimiento de entidades abstractas. Pues no, a mí no me llama, pero si les gusta, pues hago un seminario de filosofía de matemáticas y entreténganse. Yo creo que a nosotros nos conviene más reflexionar en problemas específicamente matemáticos. ¿Qué es la comprensión matemática? ¿Sí? Ya. 4 minutos. ¿Qué es eso de ya me cayó el 20? ¿Cómo descubrimos las cosas? ¿Han leído a Polya? Polya es un mago, o sea, nos dice cuáles son muchos de los elementos heurísticos que podríamos utilizar para descubrir nuevas cosas. La axiomática es el último que aparece. No hacemos matemáticas así. ¿De dónde nos viene la convicción, la comprensión matemática? ¿Qué quiere decir comprender un teorema? Esa es una nueva filosofía que se está desarrollando, se llama, es filosofía como de la práctica matemática. Temas que tocan problemas como filosóficos que atañen a lo que hacemos cotidianamente en matemáticas. Y eso no es estos programas de que te voy a probar que la matemática es parte de la lógica. Ese es el programa del logicismo. Y creyeron que habían logrado, además, estaban borrachos. Hilbert, no, voy a reducir la matemática a una colección de sistemas formales donde toda la prueba va a ser mecánica. Esos proyectotes, esas así como temas grandilocuentes, pues se quedaron atrás. Quedaron ahí dejaron muchas cosas, sí, muchísimas. O sea, yo creo que entender bien la filosofía de las matemáticas sin haber pasado por eso no es posible. Pero la filosofía contemporánea, a ver, hay unos estudios muy bonitos. Siempre se olvidan los nombres. Que escribe un artículo que se llama ¿cuáles son las diferencias en el rigor entre el siglo XVIII y el siglo XIX? O sea, la noción de rigor matemático es algo que podemos explorar. Ustedes están acostumbrados a hacer la matemática con ciertos como criterios de rigor. Si yo hago una demostración de estas y le mando una revista, me lo rechazan instantáneamente, porque no es el estilo, no es el rigor que se acepta ahora. Lo tengo que mandar probado por inducción o ya valí. A menos que sea una revista de filosofía donde estoy discutiendo que esto tiene un lugar en las matemáticas. Esas cosas están ahí constantemente y están presentes en nuestra vida matemática cotidianamente.
Entonces ahora la filosofía de las matemáticas trata un poco como de reflexionar en este constante contacto con el quehacer matemático, no ya con los grandes temas filosóficos estos de si la matemática es parte de la lógica, que si no es, que cuáles son las raíces del conocimiento matemático. Como esas preguntas no las han podido contestar bien a bien. Más bien lo que ahora interesa es voltear a ver esto. ¿Cómo se desarrolla la noción de prueba? ¿Saben ustedes que no existe una definición de lo que es una demostración? Aunque parezca increíble, no existe. O sea, en lógica se da una definición de lo que es una prueba dentro de un sistema con sus axiomas puestos y sus lógicas, sus reglas de inferencia. Entonces, si uno dice, con estas reglas y con sus axiomas, una prueba es tal cosa. Pero la noción general de lo que es una prueba matemática no la tenemos, no la hay. Y los temas de la apuntan a que no lo hay. Entonces, ¿cómo manejamos la noción de prueba matemática en la matemática cotidiana? Aquí esto empieza a discutir eso. Esto es una prueba, perdón. No necesito que el señor Peano me sancione como bien hecha la cosa. Esto va antes que Peano. Es más, ahí hay una cosa que es muy clara para mí. No es que la fórmula sea válida porque lo pruebo con la inducción matemática, sino que es al revés. Si yo no pudiera probar esto con la inducción matemática, lo que tiro a la basura es la inducción matemática, porque es una porquería, no prueba lo que tengo claramente puesto ante los ojos. Entonces hay que invertir las cosas. Cuando nos dicen que la inducción matemática es lo que le da rigor o fundamento a la teoría de los números, están diciendo una babosada. Están hablando como hablaban los formalistas de 1930. Están trasnochados. No es eso. La inducción matemática ha sobrevivido porque a todas esas fórmulas que nos damos cuenta que son correctas, las puede integrar en un sistema. Eso sí está bien. La aritmética de Peano lo que hace es sistematizar todo esto en un sistema matemático. La axiomática para eso sirve. Pero sistematizarlo es integrar un sistema donde tiene cabida ya ordenado de forma lógica. Y luego nos vienen y dicen que eso es la matemática. No. Entonces, eso todo lo pueden ver ustedes en los cursos de filosofía o leyendo por su cuenta también. Pero el curso de filosofía sí. Conclusión: no esperen un curso con un temario fijo, no esperen salir sabiendo grandes verdades, sí esperen salir habiendo hecho reflexiones filosóficas y viendo en qué acabaron ciertos tipos de problemas relacionados con la filosofía de las matemáticas, pero no esperen respuestas definitivas. No son como los teoremas matemáticos, que ya una vez que están probados ya no podemos cambiar la cosa y así se queda. No. Otra cuestión más, ya paré, porque es muy padre eso. Cuando alguien nos dice que ya probó algo, sigan dudando que eso sea verdad. Es muy común que empiecen a encontrar pruebas falaces en las pruebas. Es muy común. Nos equivocamos a cada rato. El sistema, por ejemplo, supone que algo, aceptar que algo está ya demostrado es el resultado de que una comunidad diga que sí. O sea, la prueba es una cuestión comunitaria, no es un problema puramente lógico. No existe ninguna prueba lógica de muchas cosas. Si ustedes probaran el teorema de Pitágoras lógicamente así, con paso lógico elemental tras paso lógico elemental, no sé, hagan un día el cálculo, se llevarían 20.000 páginas o 12.000 páginas. Además, si alguien le quiere esa demostración, no le entendería absolutamente nada, porque hay unas fórmulas gigantescas. Eso lo vemos en los cursos de lógica. Entonces, lo que es la demostración matemática es algo que sigue abierto. Es algo pues, que nos ponemos de acuerdo diciendo, sí, ya lo damos por cierto, pero no existe una noción absoluta de prueba. Y eso pues, es o padre o angustiante, como quieran verlo. Bueno, yo ya dije lo que quería decir. No, está bien, ya lo transforma. Para cerrar eso. Bueno, pues ahorita sí vamos a dejar pendiente la sesión de preguntas. Se nos acabó el tiempo. Les agradecemos haber asistido y esperamos que contar con su presencia mañana.